Buenos días. Recuerden que estoy usando el micrófono y que esta cosa me bloquea las bocinas. Bueno, la idea es retroalimentar. Recuerden que, primera cosa de retroalimentar, algunos se quedaron con dudas de algunas cosas. Por ejemplo, ahorita me decían, bueno, ¿qué métodos vamos a usar en el proyecto? Pues en el proyecto, con que uses dos métodos para verificar que realmente este, los pronósticos que te den son más o menos adecuados. O sea, el problema que tenemos con los métodos, y creo que ya lo vieron a través de las prácticas, es de que a veces te da variaciones, o sea, los pronósticos o las estimaciones que te da no son iguales, pero sí deben de ser relativamente semejantes, ¿sí? O sea, este, por ejemplo, uno de los casos donde se usa más, como les comento mucho, o sea, a finales de año, alrededor de octubre, se empiezan a hacer los pronósticos en base a todas las estadísticas que se tienen anteriormente para el año siguiente, porque pues, hay que hacer los presupuestos. De hecho, ahí viene la palabra, ¿no? Antes de lo que se supone. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que funcionar así. O sea, por ejemplo, si yo digo voy a comprarme un carro, pues yo tengo que presuponer cuánto dinero gano, cuánto dinero tengo que ahorrar para poderme pagar. Si yo voy a comprar una casa, si me voy a casar incluso, ¿no? Yo tengo que presupuestar. Entonces, lo ideal pues se debería hacer siempre con estadísticas anteriores. Entonces, en el proyecto pueden usar dos métodos. Pueden usar mínimos cuadrados y Lagrange o Newton con Lagrange de preferencia. Básicamente nada más es para confirmar. Recuerden que esto es importante. Para confirmar, porque esa siempre es la idea de que usemos varios métodos. O sea, recordemos que estos métodos, sobre todo en esta unidad, son bajo un concepto de incertidumbre. Entonces es importante que verifiquen. Siempre es importante verificar. Ahora, reiterando lo de otras unidades, las calificaciones, recuerden, entran a su equipo y en el espacio de archivos debe de aparecer, por ejemplo, aquí en el caso de eléctrica, aquí aparecen las calificaciones, aquí le abren para ver que hay una cosa muy importante que deben de verificar. Bueno, por ejemplo, aquí alguien ya lo abrió hace 4 minutos, significa que alguien ya lo vio. Tienen que verificar Yo, cuándo fue el día o la hora en que se subió, porque muchas veces vemos en los archivos, por ejemplo, entramos en y en de mecatrónica, dice que ayer se subió, ayer a las 19:44, que es la fecha en que se modificó, ¿eh? No la fecha de significa que alguien lo vio casi a las 8 de la noche. Pero el hecho de que alguien lo vea no significa que esa hora, por ejemplo, aquí en este caso, tan sencillo. Allá a las 19:44 que fue Ana Yancy y Daniel. Fueron los que modifican la Ana Yancy y Daniela. Pero, por ejemplo, yo quiero saber, o sea, el doctor ya me revisó. O sea, yo envié algo y y me conecto a Teams a las 5 de la tarde. Entonces, primero chequé, no sé, a las 10 de la mañana chequé y mi calificación no estaba, ¿sí? Oye, o sea, por ejemplo, aquí pueden checar la hora en que se consulta, pero quién lo hace. Si yo checo y checo si el doctor lo modificó o no lo modificó. Si a las 10 de la mañana, que tiene esta fecha, y que el que lo modificó fue José Antonio Zárate, pues ok, entonces significa que nadie más lo ha modificado. Llega alguien a las 5 de la tarde y checa la hora en que se modificó. Si no se ha cambiado, pues significa de que yo no lo he subido. ¿Sí? Entonces chequen las dos cosas, también chequen a la hora que se modifica y quién lo modifica. Porque aquí en este caso se supone que no debería de modificarlo nadie. Se supone que dejen este
no, no le cambien nada, por favor. Y un favorzote también muy fuerte. Véanlo, o si, véanlo y déjenlo así, o descárguenlo y véanlo en su computadora. No lo mantengan mucho tiempo ocupado, porque cuando yo lo quiero modificar, de repente le digo, quiero copiar la nueva versión y resulta que no puedo porque alguna persona lo abrió y lo dejó ahí. Entonces el sistema lo considera como bloqueado, entonces no me deja actualizar. Y en la unidad pasada pues ocurrió eso de que ocurrió mucho de que no podía actualizar los no podía actualizar los datos porque los compañeros tenían bloqueado el archivo. Muchos me están mandando mensajes en el chat desde ayer, desde antier, de que, por ejemplo, esto, ¿no? De que me enviaron después los archivos. Hagan este tipo de cosas, no hay ningún problema, me lo pueden entregar después, pero por las razones que hayan querido, eso que me digan, avisarle que ya quedaron los archivos subidos, muchas gracias, eso me sirve mucho. A Jorge todavía no le reviso, aclarando, porque esto me lo envió hoy y pues la verdad no, digo, no, la verdad no lo he revisado. Espero que a las 12 que tengo un espacio libre pueda revisarlo un momento, o si no, después de las 2, que es cuando tengo el otro espacio antes de comer, ¿no? Entonces, pues es muy importante que chequen eso. No hay problema que lo entreguen después, siempre y cuando aparezca esto. Por favor, que me avisen, porque eso es muy importante, que me avisen. No hay problema en que les califique después. Claro, también otra aclaración. Desde como yo, o sea, estoy en la disposición de que no hay problema. Si hay tiempo y ahí tengo espacio, pues lo reviso, no hay ningún problema. Pero lo importante es de que ustedes vean, que también tengan paciencia. O sea, no digan, es que lo entregué hoy a las 10 de la mañana y son las 12 del día y no me he calificado. Oye, pues tengo clase. Entonces, por favor, siempre es muy importante que de mi parte, pues trato de apoyarlos, y entiendo que tienen muchos problemas, todos los tenemos, pero pero también traten de ser coherentes, ¿no? Si tú me lo estás entregando un día después, o 2 días después, o un mes después, pues tampoco quieras que te lo califique inmediatamente, ¿no? Entonces, en cuanto tenga el tiempo, con todo gusto. Decía mi asesor de tesis, decía que cuando uno atiende, o sea, por ejemplo, cuando yo programo y digo, por ejemplo, ayer, que se suponía que era un día libre, pero pues yo ya había dejado esas tareas, pues ya me dediqué a hacerlo, ¿no? Entonces dices, bueno, ese es el día que yo ya había dedicado, entonces obviamente tenía el tiempo específico para eso. Perfecto. Pero ahora el caso de que, digas, bueno, el, entregaste después, bueno, pues si entregaste después, ya no tengo el tiempo específico, o sea, ya igual el tiempo pues, lo tengo dedicado a muchas cosas. Entonces, cuando pues me vas a tener que esperar, o sea, por mi parte no hay problema de que lo hagan después, siempre y cuando tenga yo el tiempo. Ahora, si yo no tengo el tiempo, pues me van a tener que esperar. Entonces es algo que también tratan de ser congruentes, ¿no? Si por un lado lo estoy haciendo así, pues por el otro lado también tratan de... Ok, errores comunes. Errores comunes: que no me entregaban las hojas de cálculo. Sí, no me entregan las hojas de cálculo, y pues tenemos este problema de lo legible, ¿no? A veces no se ve en las pantallas. Y otro problema fuerte, que yo creo que fue el que afectó a varios: no vieron la nueva versión del manual, que les dije que no es la primera unidad que ocurre. Ocurrió más en esta unidad que en la anterior, en donde me entregan los trabajos. En lo personal, yo creo que muchos de esos trabajos son de sus compañeros de hace un semestre, 2 semestres, etcétera. O sea, yo entiendo
que bueno, yo fui estudiante obviamente, pero bueno, yo nunca hice eso porque pues, no se podía, y aparte pues, nunca me pareció inteligente hacer eso, ¿no? O sea, tú vienes a estudiar, tú vienes a aprender más bien, vienes a aprender. Entonces, que digas, es que no le entendí nada y pues se me hizo más fácil, o porque tengo cálculo y me está absorbiendo mucho, no sé, cada quien. Pero el de que agarras el trabajo de tu compañero, y peor, porque a veces ni siquiera están bien hechos, ¿no? O sea, son trabajos que están, están mal hechos. Y bueno, un problema fue ese, ¿no? De que agarraron el del semestre antepasado, digo, porque se ven las respuestas, y pues está mal, desde ahí está mal, ¿no? Y peor, porque era el problema de que agarren de los semestres anteriores es de que a veces es el mismo que sus compañeros, ¿no? Entonces me entregan copias de copias, entonces pues obviamente se ve muy obvio. Entonces, pues traten de evitar eso, o sea, se supone que vienen aquí a aprender y si tienen dudas, pues tratar lo personal, pues tratar de resolvérselas, esa es la idea. Pero, por favor no hagan eso, porque no, o sea, a varios les fue muy mal por esa razón, porque pues simplemente entregaron lo de otros casos, que es la hipótesis más creíble. O sea, que, no, es que no es cierto. Pues se ve porque muchas cosas son las mismas que tus compañeros, entonces es copia de un trabajo mal hecho del semestre pasado que ya no es el actualizado, entonces, este, pues sí tratan de evitar ese tipo de cosas. Igual les pedí que entregaran los estos. El primer problema que tuvieron es que no te permite Teams subir todas las hojas de cálculo juntas, pero pues muchos la solución más obvia pues era mandarlo como un archivo comprimido, ¿no? Entonces recuerden que las habilidades digitales no son para los de sistemas, son para todos. O sea, yo las habilidades digitales ya las tengo con mis alumnos de turismo, con los alumnos de administración, con todos, ya tienen habilidades digitales. Entonces, tratemos de ese tipo de problemas solucionarlos así, ¿no? Es que no copiaron todo, sí se puede, simplemente, dicho, hubo varias formas que lo trataron de arreglar y funcionó. Entonces, los métodos de Lagrange aclarando y alguien puede decir, pues es que no se da cuenta porque yo hice lo mismo que el otro y no lo vio. Entonces, pues también tomen en cuenta que ¿cuántas tareas son? Son alrededor de 9 tareas por cada uno y son alrededor de 80 alumnos, son 720 tareas. Entonces, así como que para revisar con lupa y todo ese tipo de cosas, la verdad es imposible. No imposible, me tardaría días. Entonces, pues se asumen, y se asumen porque al final de cuentas ese es el caso. Como cuando yo entré a la maestría, en mi primer examen de matemáticas avanzadas, nos dice nuestro profesor, no me acuerdo el nombre del doctor, pero nos dice, son ingenieros, se supone que ya no son niños, entonces se salió, nos dejó ahí, dijo, regreso en 1 hora y está el examen de matemáticas, ¿no? Entonces, pues la verdad a mí sí me dolió el amor propio y me puse a hacer mi trabajo, ¿no? Y varios compañeros sacaron los libros, sacaron los apuntes, ¿no? Y dije, no, yo puedo sin eso. Entonces, sí, afortunadamente, pues pasé la materia, no tuve necesidad de estar copiando, ni hay necesidad de que me estuvieran revisando, o sea, es algo que tienes que desarrollar, el sentido de responsabilidad por ti mismo, ¿no? De que tengas que tener a alguien que te esté revisando ahí, porque si no, no lo haces. Eso es parte del pensamiento infantil, de que como el niño, ¿no? De que si mi papá no está, pues me porto mal, si mi papá está, me porto bien, no. Entonces tienes que hacer eso, porque al final es lo que te sirve mucho en el ambiente laboral. En el experimento número 3, varios lo que les faltó, en lo personal, varios de los desarrollos donde ponían la parte a mano no la pusieron toda, la pusieron nada más dos, tres cosas y ya, o sea, no se veía realmente como, excepto que muchos lo hayan hecho mentalmente, digo, yo hago mucho de mis simplificaciones las hago mentales. Entonces algunos, primero, no pusieron los dos te dice, para los métodos de diferencias divididas de neutros y Lagrange, o sea, eran dos diferentes
para Newton y Lagrange. Varios, en algunos hubo un error en que decían, bueno, es que no me salen los mismos valores, y de hecho a varios no les salieron los mismos valores. Se supone que la computadora se probaron y se supone que los que generan la computadora son correctos. A veces también porque generaban el polinomio de grado 2 y lo comparaban con el polinomio de grado 3, que obviamente son diferentes. Pero en lo personal yo creo más y más porque recuerdo las veces cuando hacíamos las cosas a mano, de que la probabilidad de que te equivoques es muy alta. Entonces, pues es lo que ocurre más. Básicamente el ejercicio era para que se dieran cuenta que realmente todo esto implica una gran cantidad de cálculos. Entonces, como estamos en la unidad de estimaciones, pues se pueden dar cuenta del esfuerzo que se tiene que hacer y de la probabilidad de que te equivoques haciendo las cosas a mano. Claro, algunos detalles y algunas cosas todavía se tienen que hacer a mano. Bueno, a solo que tengas algún tipo de programa simbólico que te pueda sacar ese tipo de cosas, pero sí, mucho de esto en el experimento mucho número 3 es porque no entregaron los dos métodos o porque estaban demasiado, o sea, no se creía que realmente habían hecho todo eso. En la experimentación, por ejemplo, los que, pues aquí no fue mucho, básicamente, te pedía, por ejemplo, algunos, ya me acuerdo, unos que les faltaron fue esta parte, el reporte de análisis, me entregaron las puras hojas de Excel en todo. Muy pocos, pero hubo el caso, pero sí se les pedía un reporte de análisis de que dijeran, bueno, vimos los resultados y cuál es mejor, cuál es peor. Aclarando que tampoco se les bajó mucho, o sea, fue mínimo lo que... eh, algo que tienen que aprender a ver en la estadística es de que el número de puntos pues, realmente se diluye mucho porque son muchísimas tareas. Entonces, por ejemplo, imaginemos, son 9 tareas o hasta 11 tareas ha habido. Entonces, son 11 tareas y son 1100 puntos en total. Entonces, si te bajo 10 puntos o 20 puntos es mínimo. O sea, realmente es muy, muy poco comparado contra lo que te va a impactar en tu calificación. Entonces, así como para reclamar, pues también piénsenlo, ¿no? Algo que leo mucho y que me ha servido y que recuerden que mi propósito no es el de que pasen o reprueben, esa no es mi idea ni mi trabajo. Mi trabajo siempre es el ayudarlos a que aprendan, ayudarlos a desarrollar sus competencias y evaluarlos. Mi trabajo es evaluarlos. El que alguien les diga, yo no te repruebo y que te repruebe la vida, es que no está haciendo bien su trabajo. Y es como que generas un producto tú eres parte del control de calidad. Entonces, mi trabajo es parte de eso. Entonces, no los puedo pasar porque estaría haciendo mal mi trabajo de evaluarlos. ¿Sí? No se trata de no se agacho, esto, lo otro. Es simplemente, no sabes para qué quieres pasar. O sea, es el que no sepas, pues no te va a servir de nada. Quieres un papelito y cuando termines, y me consta, muchos de algunos, no muchos, pero algunos de mis exalumnos, pues son vendedores, son conductores de Uber, ¿sí? Entonces, pues realmente el problema es que ya traían malas prácticas desde, pues su casa, quiero suponer su contexto. Entonces, eso es lo que al final de cuentas los perjudicó, no tanto lo que nosotros hagamos. De nuevo, y se los vuelvo a reiterar, y se los he dicho varias veces, por favor no me vuelvan a repetir todo esto de las competencias, subtemas, las preguntas, o sea, toda esta descripción. De hecho, hay un compañero de ustedes que lo único que me copia es esto, o sea, me copia toda la parte del manual. Quiero suponer que la idea que tiene es de que no reviso nada y que nada más veo texto y órale, 100, 100, 100, 100. Entonces, lamento decirle que no. Entonces, por favor, no hagan eso. Y por favor, no me vuelvan a colocar todo. Sí necesito, porque sí necesito que me digan experimento 1, experimento 2, experimento 3. Eso sí, porque si no después me dicen,
¿y por qué no me revisó el experimento número no sé qué? Entonces, de nuevo, ¿cómo te voy a revisar eso si no sé cuál fue? O como me dijo un alumno, otro, es que usted es el maestro, usted tiene que saber. Digo, ¿cómo? Espérame. Recuerden algo muy importante, y eso me lo enseñaron también durante el doctorado. Me decía uno de los, de mis revisores, me decías, la gente que te va a revisar, en primer lugar, no la hagas pensar, no le digas, su trabajo es averiguar cómo revisarme, no. La persona que te revisa, si no están las cosas como ella espera que estén, no te revisa, o te va a revisar de mal humor, o te va a revisar molesto, y obviamente te va a ir mal en tu revisión. Y otra cosa también, no te pelees o no, con, con alguien que te revisa, porque al final de cuentas él te va a revisar. Igual en las escuelas tenemos el concepto de que, pues me cayó mal o me llevé mal con el profesor, pues no hay problema, repruebo y me voy con otro. El problema es tu actitud, porque al final de cuentas nada te asegura que el siguiente no vas a tener problemas también y que en el tercero al final de cuentas andes todo preocupado porque pues ya reprobaste. Entonces, y ya no nada más reprobaste, sino te expulsan de la escuela, ¿no? Porque precisamente el problema no estaba no estaba en que te revisáramos mal, el problema está en tu actitud. Y es un problema muy fuerte porque hay muchísima gente que después sale al medio laboral, terminó de alguna manera y después no logra acomodarse porque siempre tiene problemas de actitud con su trabajo. Entonces, al final, pues nosotros lo podemos ver de que pues son compañeros que tienen problemas muy fuertes. Entonces, esos problemas muy fuertes pues son eso de que adaptarse a la gente que te evalúa, ¿no? Que algún día va a ser tu jefe, va a ser, no nada más tu jefe, por ejemplo, en el caso de los maestros, a los maestros también no se evalúan. De hecho, es un problema muy fuerte porque muchos maestros, sobre todo los que de la vieja usanza, se resisten, ¿no? A que hay una evaluación, no nada más la que nos hacen ustedes, también nuestro jefe nos evalúa y también nos evalúan las autoridades, también te dicen, si eres un maestro deseable, perfil deseable, pues ok. Y también te evalúan. Y si eres investigador, también te evalúan. Y tu carrera también te evalúan. Entonces sí es importante que nosotros veamos que pues no hay que pelearse con ellos, pero tampoco hay que asumir que lo voy a sobornar y ya me va a ayudar. No, tampoco, porque tampoco sirve. Y se lo digo porque yo evalúo varias cosas, he evaluado universidades, he evaluado carreras, he evaluado proyectos, he evaluado artículos, entonces eh, siempre es importante que hagan caso de lo que te dicen. Y les digo, todo esto, por favor, no me lo repitan, porque es algo muy molesto estar buscando sus respuestas entre tantas cosas. En el caso de mínimos cuadrados y demás, de nuevo, el otro problema fuerte fue lo de que no me entregaban nada, porque a veces esto no se alcanza a leer y es un problema, ¿sí? Los problemas de regresión, hubo varios casos donde lo que se les pide, este, bueno, no, en la regresión, ¿no? La regresión, algunos sí hicieron una comparativa, no todos, de que no todos se las califiqué, pero sí era importante que vieras. Es que era obvio que el método que utiliza Excel para hacer su estimación, pues es un método usando una recta. Entonces, eso solamente es válido y conveniente cuando los puntos están muy cercanos y cuando la función no es tan divergente, es decir, cuando el comportamiento en esa parte de la función son recta, entonces la estimación es buena, pero si el comportamiento de la función es muchas curvas, o sea, son funciones polinomiales, exponenciales, pues entonces tu estimación es mala. Sí, entonces esa parte es lo que tenían que ver, que obviamente lo que tiene Excel contra lo que hacen ustedes es mejor lo que tiene uno, porque lo puede hacer de grado cuadrático, cúbico, y obviamente tu aproximación sería mejor. En el caso de la correlación, hubo varios casos que no le cambiaron todos los datos, le cambiaron unos sí y otros no.
pero pues en general creo que funcionó bien en su gran mayoría. Varios entendieron el concepto de cómo una cosa va cambiando con respecto a la otra. Entonces es importante porque es el concepto de causa-efecto. ¿Sí? Buena parte, nosotros lo vemos con nuestros estudiantes. Hay una correlación muy fuerte de sus actitudes con su éxito en el trabajo. O sea, nosotros, la escuela no te educa, nosotros te capacitamos. Te estamos capacitando para que seas un profesionista, un ingeniero. La educación abarca otro tipo de cosas. O sea, por ejemplo, si eres tramposo o te educaron así en tu contexto y llegas a la empresa y tratas de hacer lo mismo, pues obviamente te van a correr, pero eso no tuvo que ver con la escuela que te formó, eso tuvo que ver con el contexto que te formó, familia, amigos, etcétera. Ahora, igual, si eres muy trabajador, pues varios de mis exalumnos que son muy ordenados, hacen un gran trabajo, muchos de ellos tienen posiciones fuertes, pero eso yo no se lo di, o sea, son casos de gente que su familia, que sus amigos, su contexto los hizo así. Entonces, esos son muy valiosos. Y eso es lo que tienen que ver en el concepto de correlación, causa-efecto. ¿Sí? Dices a alguien, pues tiene muy buen sueldo o tiene un gran puesto. Habría que ver por qué razón llegó ahí, ¿no? O sea, muchos, y se lo digo de que, este, cuando hago las evaluaciones de las carreras, que de hecho tenía que haber hecho una y no quise, este, cuando hago esas evaluaciones, siempre trabajamos con la gente de recursos humanos, con los empleadores, y siempre nos dicen, lo que pasa es que, pues sí, el muchacho bueno, le echan porras a la escuela, ¿no? Dicen, es que en la escuela sí les enseñaron muchas matemáticas y esto y lo otro, pero cuando los quieres sacar de ahí, o sea, cuando, a ver, le dices, ¿sabes qué? Te voy a hacer jefe de proyecto. Entonces eso significa que vas a tener personas a tu cargo y no quieren. O igual me ha tocado amigos que te dicen, es que tienes un proyecto tal, te voy a dar dinero, tiempo, recursos, personas, pero me lo tienes que tener en un mes y medio o en un mes. Y te dicen que sí y al día siguiente renuncian. O sea, esas son cosas que son parte de tu conducta. Y eso no te lo formamos en la escuela. Eso debería de venir de tu casa. El de que necesites un maestro para que seas puntual o que necesites un maestro, por ejemplo, eso de que yo no te acepto nada fuera de tiempo para formarte, que tengas que entregar las cosas a tiempo, está mal, o sea, eso no deberíamos de hacerlo ya nosotros. En este nivel, estamos hablando del nivel de educación superior. Esto ya asumimos que ustedes, pues ya tienen ciertas cosas, entonces esas cosas causa-efecto. O sea, esa causa-efecto, por ejemplo, en mi caso, la habilidad de hablar en público la tengo desde mi casa. O sea, desde mi casa, bueno, me educaron a hacer de cierta manera. Entonces, y el contexto, o sea, no nada más mi casa. O sea, en el medio en donde me desenvolví me ayudó mucho. Por eso cuando entré a ser docente, aclarando que en mi caso ser docente fue una parte de, o sea, yo entré al TEC en el 94, pero trabajaba para centro de cómputo la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo daba clases y luego fue avanzando el tiempo y dejé de dar clases y nada más daba una clase y me dedicaba más como ingeniero porque era más útil. Entonces, al final eh, es algo que ustedes tienen que ver causa-efecto. ¿Sí? Muchas veces las habilidades laborales, o sea, el que sean muy buenos en su área, te puede ayudar a que aumentes tus ingresos, pero no siempre, porque hay otro tipo de cosas que evalúan mucho. Tu habilidad para trabajar en equipo, verdaderamente trabajar en equipo, tu habilidad para interactuar, de que pues es que no le digo a fulano porque no me cae gordo o porque me da pena hablar así o no, o sea, son cosas que hay que ver. Entonces eso te sirve bastante. Eh, este, Otra cosa antes de que se asusten, de que crean que hay un error. Como recuerdan, los, las prácticas
prácticas están cambiadas. Entonces, estamos viendo la 9 y 10 cuando deberíamos haber visto la 7 y 8. Entonces, en sus calificaciones les va a aparecer que, que les califiqué la unidad 5 en lugar de la unidad 6, de la unidad 4, perdón. O sea, les califiqué la unidad, que es esta, la unidad 5, y tienen un 0 en la unidad 4. No se preocupen, básicamente simplemente es un cambio de orden. Ahorita iríamos a ver la unidad 5 en sus programas, 4 en el manual. Entonces ya no quise cambiarle el orden porque precisamente después es un lío a la hora de ver porque arriba lo que dice es ejercicio, es práctica 9, ejercicio 1, práctica 9, ejercicio 2, práctica 9, ejercicio 3. Entonces, como no todos son los mismos, entonces pues esto cambia, entonces es importante. Ahora, hay otros casos, aquí no hay ninguno y no pienso mostrar los demás para no exponerlos, pero por ejemplo, si aquí del Ángel hubiera copiado con Rodríguez Sandra Elizabeth, hubiera puesto así. Cuando les pongo esto, significa de que estas dos personas o 3 o 4 copiaron. Entonces es importante que lo entiendan. Que lo que aparece ahí pues es demasiado parecido, ¿no? Entonces de repente me dice, es que yo pensé que no había problema, yo pensé que, pues lo siento, pero no funciona así. Ahora, en los casos de que ya los estoy poniendo en rojo, significa que tienen una situación muy complicada, vamos en la cuarta unidad, y pues ya tienen que ponerse las pilas, ¿no? Ahora, regresando a la parte de las estimaciones, recuerden que esta unidad fue de estimaciones. Entonces, regresando a esa parte de las estimaciones, yo le calculo que máximo, no sé, alrededor de finales de mayo, posiblemente principios de junio, ustedes en la primera semana de junio ya tendrían que estar entregando lo de la quinta unidad. Y eso implica que terminaríamos a más tardar una semana antes de cuando nos pide. O sea, realmente ahorita nos faltan, si, si no me equivoco, de clases, nos faltarían 2 semanas de mayo y nos faltarían 2 semanas de mayo, 1, 2, 3, 4 semanas de junio. O sea, estamos hablando de 6 semanas casi. Entonces, las clases al ritmo que vamos, yo le calculo que a más tardar deberíamos de terminar la quinta unidad alrededor del 31, primero de mayo, de junio, ¿no? Y la sexta unidad deberíamos de terminarla más tardar el 18. Entonces, igual puede ser que vayamos todavía más rápido y que podamos terminar el curso el 11 o el 18. Entonces, bueno, el 17 porque es el día que tenemos clase. Los últimos días yo siempre he estado dispuesto, porque al final de cuentas, pues a mí me pagan, que todos los que tengan dudas y que necesiten un repaso y que necesiten que les explique más a detalle, con todo gusto. Digo, para eso tengo el tiempo. Ahora, ya es cuestión de ustedes. Ahora, otra cosa muy importante que es para todos los grupos y creo que recuerden que para ver a detalle sus calificaciones, le tienen que picar aquí en el más y para volverlo a hacer le tienen que poner el al menos. Esta es una forma práctica de ver información. Si no haces eso, después o sea, tendrías que ver montonal y montonal porque este curso es muy saturado. O sea, vemos muchísimo. En total se supone que vemos 28 métodos alrededor, no, de hecho más. Alrededor de 30 métodos, entonces imagínense tener 30 métodos más los exámenes y todo, pues sería un montón. Otra cosa importante que creo que les va a servir mucho, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos a este muchacho que ya por las calificaciones que tiene, él ya tiene en la unidad número 4, tiene 65. Entonces, por ejemplo, imaginemos que
Siempre no lo voy a guardar, nada más es para ser ilustrativo. Por ejemplo, en la unidad número 4, bueno, en la unidad número 5 para ustedes, él sacará 70. ¿Sí? Entonces, él ya tendría 77 como final del curso en esa unidad sin haber presentado la cesta. Eso significa de que si él quisiera, por las razones que quiera, ya no quiere presentar la cesta, yo le promediaría. Digamos que han sido grupos que se han portado bien y que en su mayoría hemos llevado un buen sentido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es de que si por eso es importante esta parte en azul, el final del curso. Si tú me debes una unidad, y alcanzas el promedio, porque ya me ocurrió una vez, hubo un compañero de ustedes que llevamos 6 unidades, pero casi todas las pasó con 70, 71, 70. Entonces al final llevaba 5 pasadas, pero no alcanzaba el promedio, o sea, no alcanzaba a promediar porque pasó todas con muy poquito, o sea, con 70, entonces no alcanzaba a cubrir ese cero que le faltaba, ¿no? Entonces él sí tuvo que presentar todas. Entonces, de nuevo, las condiciones son, uno, tienes que tener aquí más de 70, 70 en adelante, 70, 71, etcétera. Dos, solamente me debes de deber una unidad. Si me debes 2 o 3, aunque tengas 70, 72, no pasas. Una unidad si estoy dispuesto a exentarla, o sea, al final considerar que por las razones que te faltó poquito. Sí. Pero precisamente la razón más poderosa por la que lo hago es de que tiene que ver con el concepto de que al final del curso siempre están los compañeros, o sea, que también yo lo considero una muy mala actitud, de que me dicen, es que no sea malo, y es que me falta una, y es que, y tienen razón, en realidad, aunque claro, el reglamento es claro, el reglamento es clarísimo y dice, ustedes tienen que pasar todas sus unidades y luego ya después se les promedia. En el caso mío, en el caso de experiencia personal, varios de mis compañeros, incluyéndome a mí también, nos faltó poquito para pasar. O sea, y de repente por detalles así, o sea, de que no, es que te faltaron 5 puntos, pero del otro me sobraron 10 o me sobraron 20, sí, pero te faltaron ahí 5 puntos. Entonces, a veces, pues sí, no, me tocó gente pues cuadrada. Entonces, ya cuando trabajas y cuando tienes experiencia, te das cuenta, y yo lo veo con la gente, te das cuenta que las cosas no son tan estrictas. Algunas sí, algunas no, todo varía, depende de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, a veces, pues muchos de ellos, les digo, un caso clásico que siempre les platico es, estábamos 4 amigos, no queríamos entrar a clase, estábamos jugando dominó, viene el subdirector, nos regaña, nos dijo de cosas. Y de esos 4 amigos, uno es el director de informática del Covach, el otro es todos son excelentes, uno fue subdelegado de la Secretaría de Economía, el otro es de los dueños de una empresa de software en Guadalajara y su servidor. Entonces creo que todos hicimos un buen papel. Y el hecho de que estuviéramos jugando ahí dominó, pues no significa nada. O sea, significa simplemente un solo error, quizás, que nos decían, es que dan mala imagen. Pues sí, igual dábamos mala imagen, ¿no? Porque deberíamos de haber estado estudiando, cosas por el estilo. Pero al final de cuentas hicimos un buen trabajo. Entonces, por esa razón, por ese tipo de razones, en las que trato de darles esa oportunidad. Claro, que también se la ganen, porque si no, no. Entonces, pues es el caso aquí. Que si me deben una unidad, y porque sí me pasa mucho con los chavos, con todos en general, de que me dicen, es que me faltó poquito, y es cierto, y sí pasa. Por ejemplo, aquí, varios casos, como este de aquí y este de aquí, están ya a punto de pasar. Y de alguna manera también es psicológico. Psicológico en el sentido de que
Si te llegara a pasar algo, o sea, esperamos que no, obvio, pero cualquier cosa, pues ya pasaste la materia, aunque te falte la última unidad. Pero ya que tengas la confianza, que digas, bueno, ya voy por el promedio, ok, qué bueno. Eso es bueno, tener esa mentalidad. Pero lo que no esperamos que suceda, pues es de que, o sea, se les da ese apoyo, de que no tengan que venir al final del semestre conmigo y me faltó una unidad y ya por eso reprobé el curso. Pues no, o sea, no necesariamente. Si fue una unidad, si fueron dos o tres, ya no. Dos o tres, pues ya es la mitad del curso, ¿no? Entonces, una cosa importante ya para cerrar y ya para terminar la grabación, y creo que es algo que me interesa compartirles. Como les dije, la idea de uno, o sea, la idea es enseñarte pues, los temas que vienen del programa y que aprendas ese tipo de cosas. En lo personal, yo creo que esa es la diferencia, es de que no nada más hay que transmitirles lo que dice o sea, el libro, porque a mí me pasó eso, ¿no? De que llegaba el docente y se ponía a escribir lo que venía en el libro, ¿no? O en sus apuntes de no sé cuánto tiempo atrás. Entonces, pues la verdad eso no servía de mucho. Digo, me hubieras dado unas copias, me hubieras ahorrado el tener que escribir planas, ¿no? Entonces, no, esa no es la actitud. La actitud es en qué te puedo ayudar para que seas mejor. Y yo digo, ¿para qué quiero tener un Jairo mejor, una Sandra mejor, un Ricardo mejor? Pues porque van a ser los ingenieros o los administrativos que algún día van a servirme en mi vida práctica. O sea, algunos de ustedes van a ser los encargados de que la energía llegue a mi casa o de que los productos que salen de la fábrica X lleguen a mi casa o de que me paguen la pensión o que no nada más que me paguen la pensión, incluso quién sabe si algún día alguno de ustedes llega a ser el jefe de mi hijo, ¿no? O de mi hija, entonces por eso me interesa que salgan bien. En esta unidad que tuvo que ver con la interpolación este, y con la estimación, yo creo que es la parte más importante. Yo creo que rápidamente, ayer que estaba viendo un programa, los que tienen Netflix, chequen la oportunidad de ver los nuevos documentales que hablan sobre, en pocas palabras, el dinero. Chequen. Y hay un capítulo muy interesante que fue el último que vi ayer y yo creo que es súper importante que tiene que ver con las estimaciones, su jubilación, su retiro. Te dicen que para que tengas un buen retiro y que puedas mantener tu nivel de vida, tendrías que tener, bueno, medidas de Estados Unidos, tendrías que tener $1,000,000 ahorrado, o sea, los 30, 40 años de trabajo, tendrías que haber ahorrado 30, o tendrías que haber ahorrado $1,000,000. Y así como son las estimaciones, te dicen que la probabilidad es muy baja, muy, muy pocos lo van a lograr. Entonces, me quedaba pensando y digo, bueno, yo que estoy pensando ya en la jubilación, pocos años, 6 años alrededor. Entonces me quedaba pensando y digo, bueno, tienen razón, es muy difícil y más, por ejemplo, yo que ya me faltan 5 años. Si no lo hice en 27, que voy a cumplir ahorita en septiembre, pues mucho menos lo voy a hacer en 5. Entonces, pero cambiaba mi perspectiva y digo, bueno, a ver, tienen razón, la perspectiva de que tengo que mantener el mismo nivel de ingresos porque quiero mantener el mismo nivel de vida, pues es cierto. Pero es que ese nivel de vida implicó, pues, pues, lo que mantuve a mis hijos, bueno, mi casa, o sea, algo de todo. Entonces, al final dices, bueno, si ya no lo voy a hacer porque precisamente trato de educar a mis hijos para que ellos se mantengan solos, para que ellos realmente este, sean adultos funcionales. Entonces realmente pues ya no voy a necesitar la misma cantidad de dinero. Ahora, si yo pensaba esperarme a que me jubile para divertirme, pues el error fue mío. O sea, porque al final de cuentas, aunque tuvieras dinero, pues ya muchas cosas no las vas a poder hacer porque tu cuerpo ya no es el mismo. Entonces, ya decir, me voy a esperar es muy tonto. Entonces, tus estimaciones deberían de ser parecido a lo que fue conmigo, de que, sabes que yo me divertí durante todos estos años. De hecho, yo me divertí durante la escuela, me divertí antes de casarme, me divertí después de casarme, y me sigo divirtiendo. O sea,
claro, va a llegar un momento dado en que yo ya no, ni voy a tener el humor ni el dinero de poder salir y seguir viajando o yendo a bailar o cosas por el estilo, ya no, incluso ni tomar, porque el estómago, el hígado y demás ya no te va a seguir diciendo igual. Entonces, el que diga siempre voy a seguir igual es una tontería. El decir nunca voy a cambiar es una tontería, siempre debes ir cambiando. Pero yo creo que lo que más podría servir en su estimación es de que disfruten durante el tiempo, ya cuando, si no pueden llegar a una pensión o a un fondo para retiro decente, o sea, que digan, es que yo quería hacer tantas cosas, pues el error fue de ustedes, no del sistema, o sea, el sistema no te va a dar, es muy difícil que logres, muy pocos lo van a lograr, que tengan grandes ingresos cuando se jubilen o cuando se retiren. Pero pues en lo personal yo lo que les transmitiría es que mis estimaciones son de que yo ya me divertí, entonces realmente sería nada más ajustarme a tener menos, muchos menos ingresos, en mi caso un 35% menos de lo que gano actualmente, pero al final de cuentas también asumiría que mis gastos disminuyen muchísimo. Entonces, sí, ya mis hijos ya se arreglarían, digo, ya para esas épocas, y pues yo también ya dejaría de hacer muchas cosas que ya no, mi cuerpo ya no me daría. Esas son mis estimaciones. Entonces les recomendaría que muchos de sus, platiquen con sus padres, con gente que ya tiene más tiempo y pregúntenles cómo les fue, cómo hicieron, muestren. Una parte importante del trabajo que tienen que entregar del proyecto es que tienen que dar datos muestreados. Las muestras no nada más son para trabajar, también es para vivir. Mucho de lo que, incluso hasta para darme cuenta de cómo piensan ahora mis alumnos, los muestreo, ¿no? O sea, le pregunto a tal, bueno, esto ya es más difícil con este medio, pero al final de cuentas, úsenlo. Yo creo que es algo que se me hizo muy interesante del programa de ayer, de que si cambias la perspectiva y en lugar de decir, necesito tener tanto dinero entonces porque para seguir con mi estilo de vida mejor, ¿sabes qué? Y si no puedes mantener tu estilo de vida, pues ya cambia de vida. Y quizás, pues ya seas pobre, ¿no? Pero ya seas un pobre, pues que ya tiene casa, ya seas un pobre que tiene, por ejemplo, en mi caso, un montón de libros, un montón de música, un montón de cosas para distraerse. Entonces, serías un pobre, no tan pobre, y un pobre que tenga un montón de recuerdos, que diga, pues ya lo disfruté, ya no tuve que esperarme a, este, a que mis hijos y todo ese tipo de cosas románticas, ¿no? De que te sacrificas por tus hijos y demás. No, no es cierto, ¿eh? Yo realmente me he divertido mucho y no es, he sacrificado cosas, pero lo mínimo. Ya tenemos la grabación.